¿Qué onda, camaradas? Pues unos datos de INEGI de la tasa de desocupación en nuestro país. Son datos bastante interesantes sobre esto que ha pasado en nuestro país en relación al empleo. Son números muy interesantes, compas, porque vamos a hacer el comparativo de los datos que pone también la OCDE, donde se encuentran otros países que pertenecen a esta organización. Bueno, ¿qué dice INEGI, compas? Bueno, vamos a checar. Esto es algo que se publicó el 29 de enero del 2025 y la próxima publicación pues va a ser en un mes más. Y estos datos hay que mencionarlos pues que sí se publican cada mes. Entonces aquí viene un panorama bastante general donde dice que la población económicamente activa son 60.8 de millones de mexicanos. ¿Sí? La población que puede trabajar. Estadísticamente se considera la población de mayor de 15 años donde puede tener esta posibilidad de trabajar, aunque sabemos obviamente que mucha de esta población pues también está estudiando y no significa que van a estar trabajando precisamente. Entonces la tasa de ocupación en este caso de diciembre fue 59.3. La tasa de desocupación fue 2.4 y es bastante interesante este porcentaje porque vemos que es un número bastante bueno cuando hacemos el comparativo en las gráficas y con otros valores en otros países. La tasa de subocupación tiene un 6.9. ¿Qué es esto de subocupación? Son las personas que requieren más de un trabajo para cubrir sus necesidades, llámese como sea, pero para las necesidades de estas personas requieren tal vez más de un empleo. Tasa de informalidad pues laboral 53.7, que bueno, en este caso son los trabajos que pues no están en la economía formal, como le llaman, ¿no? Donde están en este caso ya dados de alta, a lo mejor con una seguridad social, en fin. Bueno, vamos a ver las gráficas, cámara. Esto es bastante interesante. Siempre los números, bueno, las gráficas, cómo los números al final de cuentas se pueden plasmar en gráficas y así tenemos una imagen mucho mejor de lo que está diciendo. Estos indicadores, por ejemplo, aquí hay un comparativo bastante interesante porque se hace una diferenciación entre los datos que tienen que ver con el diciembre del año pasado con el diciembre del 2023. Entonces, vemos que la población ocupada en el 2023 fueron 59.1 millones de personas. Aquí lo indica. El año pasado fue 59.3. Este color como lila se refiere a las mujeres y este color verde se refiere a los hombres. ¿Sí? Vemos aquí estos números que realmente no cambian tanto en la población ocupada. Cuando vemos en este caso el porcentaje, la tasa de ocupación, en este caso vemos que incrementó 2.2% la tasa de ocupación, que significa bueno, que hubo mayor empleo en este caso respecto a la población económicamente activa. Algo que sí llama mucho la atención es de que en este caso vemos que como las mujeres, en este caso sí, sube un poquito más que los hombres. Los hombres se mantienen prácticamente en el porcentaje de tasa de ocupación. La población desocupada, las personas que en este caso pues no tienen un empleo y andan buscando empleo, pues pasó en este caso de un año a otro de 1.6 millones a 1.5. Y llama la atención que, pues bueno, aquí los números podemos ver que se mantienen prácticamente. La tasa de desocupación de un año a otro, vemos que sí, hay una diferencia. Aquí me llama la atención, repito, en la cuestión de las mujeres, porque en los hombres se mantiene la tasa de desocupación con el mismo porcentaje, pero en la cuestión de las mujeres pasó de 2.6 el porcentual a 2.2. Entonces, aquí es claramente ese indicativo de que las mujeres, en este caso, en un año, pues sí, hay una mayor oportunidad o hubo mayores fuentes de empleos para ellas. Y qué bueno. Población subocupada. Aquí también podemos observar algo bastante interesante porque esto refleja que en diciembre del 23 había 4.5 millones de personas subocupadas y en diciembre del 2014 bajó 0.4 millones, 4, sí, 0.4 en este caso de los millones de las personas subocupadas. ¿Qué significa esto? Esto es algo positivo porque da a entender aquí, podemos observar, podemos interpretar que la población pues ya no requirió tener más de un trabajo para sus necesidades diarias. Entonces vemos que en el caso de las mujeres bajó 0.1 de este caso de la población subocupada y los hombres 0.3.
La tasa de subocupación de nueva cuenta, vemos que sí hay una reducción considerable aquí porque pasó de 7.6 a 6.9. Vemos aquí también que las mujeres de 6.9 a 6.5 y los hombres de 8.1 a 7.1. Sí, bajaron bastante aquí los hombres. Pero bueno, hay otro dato aquí, cámaras, tasa de condiciones críticas de ocupación. Esta tablita, estos valores también llaman mucho la atención. ¿Qué significa esto de la tasa de condiciones críticas? Es algo que pues sí hay que tomarlo mucho en cuenta porque esto significa que son las personas que pueden trabajar menos de 35 horas o también son las personas que trabajan más de 35 horas pero solamente reciben un salario mínimo, ¿sí? O sea, son condiciones a lo mejor no apropiadas para al final de cuentas para lo que van a recibir, ¿sí? O la carga de trabajo. Y vemos que esta carga o estas condiciones críticas pasaron de 35.8 a 32. Sí, bajó más de casi 4 puntos, camaradas. Sí, un número bastante interesante. Y esto obviamente se ve tanto en la cuestión de la gráfica aquí de esta barra de las mujeres como la de los hombres. Tasa de informalidad laboral, vemos que también, aquí se incrementó 0.1, muy poco, se mantuvo prácticamente, pero los que se centraron más en la cuestión de la informalidad, vemos que hay un punto, descendió en el caso de las mujeres, 0.4, y en el caso de los hombres subió un poquito la informalidad. Sí, entonces está interesante todo esto, camaradas, porque las mujeres bajan en la informalidad, pero vemos las otras gráficas donde pues terminan con mayor fuentes de empleo. Está interesante. Bueno, aquí vemos así otros datos. Aquí son una tabla. No voy a detenerme tanto, compas, para evitar tantos números y que se vuelva un poquito tedioso este video, pero aquí lo que sí me quiero centrar simplemente es en algunos puntos. Por ejemplo, aquí vemos que la población, en este caso, económicamente activa, esta es digamos, la columna, perdón, que se refiere al 23 y esta columna al 24. Entonces, si vemos las diferencias en cada una de estas filas que se ponen, vemos que sí, la diferencia entre 24 y 23, la población económicamente activa pues fue mayor. Vemos que la población ocupada también hay una gran diferencia y de manera porcentual también vemos cómo pues estos números vemos que siguen mejorando los porcentajes positivos. Obviamente este es el número negativo, pero sí, es un número negativo porque significa que hay menos población desocupada, o sea, que no tiene trabajo. Y esto si lo vemos de manera porcentual, sí, hay un decremento de 2%, pero 0.2%, pero esto es bueno porque representa que hay menos gente desocupada, sin trabajo. Entonces aquí también vemos de nueva cuenta la relación que existe en este caso con las mujeres. Aquí les decía, aquí viene el porcentaje, población económicamente activa. Aquí se incrementó, de hecho si se dan cuenta, las mujeres en la población económicamente activa y los hombres sí tuvo una reducción, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejarlos ahí, compa, porque les digo, son tablas y a veces puede ser un poquito tediosas. En este caso, la población ocupada por posición y sector de la actividad económica es algo que aquí sí llama mucho la atención. Porque si observamos nosotros la población en ocupación en este caso, vemos que los que son trabajadores subordinados y remunerados, sí hubo un incremento, pero cuando vemos también los empleadores, eso llama la atención, me llama mucho la atención porque de un año a otro hay un porcentaje de pues, 1%, ¿sí? Vemos aquí el incremento de los empleadores. ¿Qué significa? Pues que hay más empleadores, ¿sí? Que al final de cuentas son estas personas que igual es su trabajo, pero son empleadores, dan trabajo. Pues ¿qué significa que dan trabajo? Pues tienen algún negocio para allá. Entonces, si tienen ellos actividad como empresarial, son pequeños emprendedores, pues bueno, no estamos en una situación como siempre dice la oposición, que somos Venezuela, que no va a haber fuentes de empleo, en fin, las patrañas de siempre. Pero vemos que aquí que existe este incremento en la cuestión de los empleos. Trabajadores por cuenta propia, aquí vemos que sí, hay una disminución bastante considerable que representa casi un punto porcentual. Pero aquí pues sí, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo. ¿Por qué por cuenta propia? Bueno, no sabemos si es por cuenta propia porque ya tienen otras condiciones mejores de trabajo, como lo vimos en las otras gráficas. La tasa de subocupación, que son las personas que requieren más de un empleo, pues terminan bajando.
vemos otras gráficas que son positivas. Entonces no sabemos, hay que interpretar, hay que analizar, hay que tratar de deducir si esto significa exactamente lo que las gráficas están diciendo. También los trabajos no remunerados, hay bastante consideración, pero aquí pues también es lo mismo. Bueno, antes no les pagaba, ¿qué significa? Que ya les pagan. Entonces hay mucho donde observar aquí, cámaras. Y obviamente estos son unos pequeños datos, pero con estos datos nosotros podemos analizar otras gráficas, otros datos que tiene el propio INEGI o la situación económica en cada uno de los estados de nuestro país. Aquí también algo que llama la atención, y esto sí, no es algo que sí me preocupó realmente, es que las actividades, por ejemplo, la actividad primaria que viene siendo la cuestión de la agricultura, ganadería y silvicultura, o sea, el campo prácticamente, vemos que sí hay una disminución en la cuestión de empleos en esas áreas. Y sí, es un área muy importante el sector primario, pues en todas partes, todos los países. Entonces sí vemos una disminución. Cuando vemos el sector secundario, también vemos una disminución en esta área de empleo. En este caso, la industria extractiva, viene aquí, la industria manufacturera, la construcción, ¿sí? En fin, pero sí hay una reducción también. En el sector terciario es donde más se centraron los trabajos, hablando de un año para acá, del diciembre del 2023 a diciembre del 2024. Y sí, aquí de hecho lo que vemos, el bajón mayor de en este caso el sector terciario, como lo menciona aquí, pues es gobiernos y organismos internacionales, que sí, y vemos aquí otros que también hay un incremento pues bastante pues considerable. Vamos a seguir viendo más gráficas, camaradas. Aquí, bueno, viene la cuestión de la población desocupada por grupos de edad. ¿Sí? Entonces, la población desocupada por grupos de edad, vemos que los que mayor, digamos, tuvieron incremento de personas que se vieron con más desempleos, pues son las personas de 65 y más, 3.390. Obviamente, pues uno podría pensar de que ya están jubilados. No, cuando se toman estos datos de desempleo, obviamente es en relación con la población económicamente activa o las que pueden trabajar o los que dicen que pueden trabajar. A lo mejor dice alguien, yo tengo cierta edad, pero yo quiero trabajar y se encuentra en este caso, en este sector como el desocupada. Entonces vemos que aquí, incluso también la población de 25 a 44 años, hubo un incremento de ¿qué? De desempleo. Pero en la población de 15 a 24 y de 45 a 64 hubo una reducción en este valor, ¿sí? Y ahí vienen otros valores, compas, que no voy a entrar en mucho detalle, pero si quieren ustedes pausarlo y observarlo, el nombre prácticamente ya lo está indicando, cuánto tiempo tienen con esta desocupación o desempleo. Pero bueno, repitiendo aquí y de las gráficas anteriores, podemos observar que la tasa de desocupación, pues sí, ha venido mejorando, pero ahí está dividida en diferentes sectores. Voy a irme un poquito más rápido, camaradas, para poner unas gráficas que estaban por acá. Estos datos, la verdad, todos datos son muy interesantes. Si alguien tiene oportunidad, puede entrar a la página de INEGI o a la página de X de INEGI, de Twitter de INEGI, porque ahí publican prácticamente muchos de los trabajos que ellos siempre empiezan a mostrar, y obviamente yo soy muy asiduo a estar observando los datos de INEGI y me gusta compartirlos por aquí. Pero bueno, ahí lo pueden checar y ver este informe con más calma, con más tiempo. Aquí otro dato, camarada. Estas ya son las últimas gráficas que les voy a presentar, que tiene que ver con esto, las tasas complementarias. Bueno, dice, tiene que ver con la tasa de participación económica, ¿sí? ¿Cuál es esto? Es la población que trabaja de 15 años y más. Es lo que les decía. Sabemos que no toda la población de 15 a mejor a 21 está trabajando. Muchos de ellos igual están estudiando aún en la preparatoria. Algunos de ellos están a lo mejor ya corriendo una licenciatura, en fin. Pero bueno, aquí son los valores que se manejan. Es el estándar que se maneja. Vemos que aquí la tasa de participación económica, vemos cómo desde el 2021, que es el último registro que se alcanza a apreciar acá, vemos cómo ha ido incrementándose. Obviamente en el 2021, en estos primeros meses, fue la cuestión del encierro por la cuestión de la pandemia. Y aquí ya empieza a subir y se ha estado manteniendo. Sí, hay un pequeño bajón si lo observamos, pero son números que bastante considerables. Y si esto lo agrupamos en 32 ciudades, vemos que los números siguen incrementándose.
Eso significa que, bueno, en las ciudades, en las 32 ciudades que ellos agarran ahí, ahí debe estar en la metodología cuáles son las que toman, pues está estos valores. Obviamente, pues también va a haber ciudades donde va a ser, pues no va a ser a lo mejor tan positivo como se alcanza a observar aquí. También esto me llama mucho la atención porque es la tasa de subocupación. Y aquí vemos esto muy claro con esta gráfica, como la subocupación en el 2021, en este mes del 2021, no se alcanza a apreciar cuál mes. En el eje horizontal no alcanza a distinguirse porque obviamente pues son gráficas muy pequeñitas. Entonces en este eje horizontal, bueno, en el 2021 vemos que era un poquito más de 15% y vemos cómo ha ido bajando la subocupación. ¿Qué significa? Lo repito, son las personas que requieren más de un empleo para poder subsistir. Entonces, la tasa de subocupación, en este caso, pues también vemos en 32 ciudades, ¿sí? Esta parte de estas gráficas del lado derecho tienen que ver con las 32 ciudades seleccionadas. Vemos que también, pues sí, está este decremento. La tasa de desocupación, la tasa en este caso como la desempleo en relación con la población económicamente activa, ¿sí? Vemos que también ha ido bajando. ¿Qué significa? Que esta desocupación pues es algo pues bastante bueno porque es al final de si lo podemos traducir como son las personas desempleadas. Entonces estos que son desempleados ha estado bajando. Y aquí me llama la atención nada más para mencionarlo porque hubo hace muy poco muchos expertos de las que salen comentócratas en las noticias aquí en México, donde decían que fue muy malo el año porque en diciembre terminaron despidiendo no sé qué tantas cosas, ¿sí? Y sabemos que es algo cíclico a veces por diferentes situaciones, pero aquí podemos ir viendo que esto, a pesar de los malos augurios que ellos tienen o quieren, pues simplemente los valores van avanzando. Y esto también en la tasa de desocupación en ciudades vemos que también existe este decremento. La informalidad también sí podemos observar, a la informalidad ha venido bajando del 2021 hasta acá, ¿sí? Y esto obviamente si nosotros ponemos las gráficas más amplias todavía, desde los años 90 si quieren, 80, van a ver este descenso en algunas variables y el ascenso en muchas otras. Estos datos sí se pueden conseguir, cámaras, están en la página de INEGI, ahí pues, se puede jugar más con diferentes valores como con tablas dinámicas y te pueden mostrar cierta información. Y también, bueno, aquí lo voy a dejar hasta ahí, compas. Nada más, ya por último, voy a ponerles aquí este comparativo que se muestra en la página de la OCDE. ¿Sí? Esta página la pueden encontrar así, se llama OCDE, Mejores Políticas para una Vida Mejor. Esta es la versión español, hay una versión en inglés y en otros idiomas también. Entonces aquí seguido, en este caso, la página publica diferentes valores que tienen que ver con diferentes países que pertenecen a la OCDE. Entonces, esto es lo que publicaron, pues ya es un tweet que está aquí abajo, no voy a bajarme tanto, camaradas, pero para agilizar, da un enlace, esta es la nota, tiene un artículo como tal, ¿sí? Esto viene siendo los datos, aquí vienen muchas gráficas, incluso aquí pues trae un archivo, un PDF para poder observar mucho más la información más a detalle. Si alguien quiere entretenerse ahí, pues se va a divertir bastante. Pero bueno, en resumen, lo que ellos publican en la misma cuenta aquí de Twitter, en una de tantas imágenes, pues viene siendo esta. La tasa de desempleo de la OCDE se mantiene prácticamente estable al 4.9 en noviembre del 2024. Sí, hay que mencionar que esto es en noviembre, ¿sí? Porque los datos que se presenta INEGI son de diciembre. Hay que mencionar que la OCDE, pues sí, recapitula o recolecta, ¿sí? Recolecta cada uno de las gráficas, bueno, de los datos, perdón, que recibe de diferentes organismos, ya sea del INEGI o del país el que tenga cada país para poder hacer esta observación y agruparlos. Aún así, en noviembre, ¿cuáles eran los datos que teníamos en noviembre en relación con todos los países que pertenecen a la OCDE? El que tenía la tasa de desempleo mayor, pues era España, ¿sí? Vemos que aquí está España y también encuentra Grecia. Y los que tienen la menor tasa de desempleo en noviembre era Japón, Israel, Corea y México. Entonces, vemos que actualmente México ya no tiene 2.7 como lo marca aquí. México ya tiene pues un 2.4, por acá anda, 2.4. Entonces vamos a esperar en el próximo mes ya que se recapitulen, se recolecten, perdón, toda la información de cada uno de estos países
para ver cuál es el panorama general de México en relación con los otros estados, países. Entonces vemos de entrada que esto pues sí es bastante bueno porque pues México va avanzando a pesar de los malos deseos de la oposición, a pesar de lo que quisieran que le vaya mal al país, porque para ellos sería un factor político importante para poder llegar al poder, del poder donde jodieron al pueblo mexicano, pero ahora vemos muchos valores, muchas métricas donde observamos claramente que esto va avanzando, ¿sí? Unas van a avanzar más rápido que otras, pero al final de cuentas se va avanzando. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.